Y ahora vamos a ver una parte que ya les había mencionado en la reunión que tuvimos presencial. ¿Qué hacer en los sistemas más concentrados? Entonces, en los sistemas más concentrados, ya que tienen bastante cantidad de soluto, de lo que podríamos considerar el soluto, este se va a pasar a la fase gaseosa o a la fase líquida, o se va a salir de la fase líquida, y entonces lo que tendríamos es que cambia el volumen. Por lo tanto, ya no podemos trabajar con B y L, que son los flujos del gas y del vapor, del gas y del líquido, sino que ahora tenemos que trabajar con S y G. Vean que S son los moles de disolvente no volátil por hora y G son los moles de gas portador insoluble H. Entonces es el gas del cual queremos extraer y el disolvente con el cual vamos a extraer el gas, sin considerar lo que estamos transfiriendo. Por lo tanto, ambos valores van a permanecer constantes y no va a haber problema. Aquí está, Sn es igual a Sj, igual a S0, igual a S, igual a constante. Y Gn más 1 es igual a Gj, G1, Gg, constante. Ahora, las composiciones ya no las vamos a expresar en fracciones molares, sino las que tenemos que expresar en relaciones molares. Esta relación molar, vean que esta es una Y mayúscula, no la Y minúscula de la fracción molar, va a ser igual a los moles de B en el gas sobre los moles de gas portador puro, o sea, G. Y X mayúscula va a ser igual a los moles de B en el líquido sobre los moles de disolvente puro, o sea, S. De esta manera lo vamos a expresar. Vean que tenemos que convertir Y y X. El Y y el X se convierten fácilmente. Y va a ser igual a fracción molar sobre 1 menos fracción molar en el vapor. Y X va a ser igual a X, la fracción molar en el líquido, sobre 1 menos la fracción molar en el líquido. Entonces, de esa manera. Recuerden que aquí tendríamos una cierta complicación, ya que los datos de equilibrio están dados en fracciones molares o en fracciones peso. Y tendríamos que convertirlos también los datos de equilibrio a relaciones molares. De esta manera vamos a tener que YJ por G va a ser igual a los moles de B en el gas en la etapa J sobre los moles de gas multiplicado por moles de gas por hora. Entonces se cancelan los moles de gas y me quedarían los moles de B en flujo de gas J sobre H. El XJS de igual forma serían los moles de B en el líquido en la etapa J pues sobre moles de disolvente por mol de disolvente sobre S, que es lo que es sobre H, que es lo que es S. Y entonces me quedaría mol de B en el flujo del disolvente J por hora. Esas son el balance de masa, por lo tanto queda de la siguiente manera. Vean que en la etapa que estamos considerando va a ser YJ más 1 por G más X0 por S igual a XJ por S más Y1G. Tenemos que considerar que aquí los moles de B de entrada por hora va a ser igual a los moles de B de salida por hora. Y el Y despejando para YJ más 1, que recuerden que es lo que nos permite hacer la línea de operación, va a ser igual a S sobre G, XJ más Y1 menos S sobre G, X0. Entonces aquí ya pueden darse cuenta que la pendiente de la curva sería S sobre G, no L sobre B. Siempre tendríamos que trazar la línea de equilibrio, nuestra línea de equilibrio basándonos en que tenemos que hacer las conversiones a relaciones molares, ya que vean que el eje del X es X mayúscula, la relación molar del soluto en el líquido, y Y mayúscula, la relación molar del soluto en el gas, que es el Y mayúscula. De esta forma trazamos nuestra línea de equilibrio, tenemos todo para trazar nuestra operación, tenemos que encontrar el X0, el XN, todos los valores para poder trazar la gráfica. Vean que aquí, como les decía, es sabiendo que el método McCabe-Thiele funciona muy bien cuando tenemos sistemas diluidos, cómo emplearlo siempre para un sistema concentrado. Entonces lo que hace es empleando relaciones molares. Aquí tendríamos nuestro balance, en donde lo que tendríamos sería la entrada y la salida para poder llegar a esta expresión. Ahora, una vez que ya tenemos calculada la columna, tenemos que determinar, calculada las etapas, deberíamos de determinar el diámetro de la columna. El cálculo se realiza empleando el volumen del gas. Entonces, recuerden que G es el mol de gas portador insoluble por hora, igual a 1 menos YJ sobre BJ.
Y entonces YJ va a ser igual a Y mayúscula J, 1 menos 1 más YJ. Y G es relacionado con este valor. Entonces, LJ menos BJ más 1 va a ser igual a L0 igual menos B1. Entonces, ya teniendo el G, nosotros podemos determinar, y teniendo el YJ, cuál es el volumen necesario. Y con él, entonces, podríamos determinar cuál sería el diámetro de la columna para que se cumpla con ese volumen. Sobre todo, calculándolo con el flujo del líquido y con el vapor. Ahora vean que para un absorbedor el mayor flujo se da cuando YJ y XJ son mayores. Esto sucede en el fondo del absorbedor. Entonces, en el fondo, al determinar L y B, vean que los mayores valores están en el fondo del absorbedor. Por lo tanto, el diámetro se va a calcular en el fondo del absorbedor. Mientras que para la desorción, los mayores flujos se dan en la parte de arriba. Por lo tanto, el diámetro se calcularía en la parte superior, en la etapa superior. Ahora, ¿qué hacer en la absorción y desorción múltiple en sistemas diluidos? O sea, cuando tenemos varios gases, digamos, que queremos absorber. Entonces, digamos que tenemos 3 gases que queremos absorber. Sería F va a ser igual a componentes menos fase más 2. Ahora los componentes sería el gas portador, el líquido que utiliza de disolvente y los 3 gases que queremos retirar. Entonces sería 5 menos 2 más 2 igual a 5. Aquí sí no podemos como hacer un truco con el Mackey-Thiel, porque lo que ya para poder representar un sistema de 5 componentes serían imposible de expresarlo gráficamente, o muy difícil de expresarlo gráficamente. Entonces, vean que aquí tenemos un planteamiento, el líquido con XA0, XB0, XC0, o sea, entra sin ninguno de los gases, va a salir con XAN, XBN, XCN. Los gases en la entrada va a ser YAN más 1, YBN más 1 con una cierta composición, y van a salir después de ser retirado una cierta cantidad a YA1, YB1, YC1. Entonces, en este caso, para poderlo resolver, lo que tenemos que considerar es la palabra diluidos. Entonces, si es diluidos, la solubilidad de un gas en el líquido o en el gas portador no va a afectar la solubilidad de los otros. Por lo tanto, lo podemos resolver independientemente. Entonces, YBJ más 1 va a ser igual a LBJ, L sobre B, XBJ más YB1 menos LB, XB0. Vean que aquí sería para el componente B. O sea, consideramos que la presencia de los otros 2 gases no afecta la solubilidad de B. Esto, como les digo, es únicamente cierto si es un sistema diluido. Entonces aquí tendríamos la resolución para B, luego tendríamos que ver, ya que determinamos que B nos va a salir esa concentración con 3 etapas, qué sucede con A en las mismas 3 etapas, porque, o sea, el absorbedor ya está diseñado con cierto número de etapas, y qué sucede con C con las 3 etapas. Aquí les pido que resuelvan estos problemas del capítulo 12, de 1, de 2, de 3, de 4, de 7, de 8, de 11, de 14, de 15, 16, 18 y 23. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 problemas. Estos 12 problemas sería para presentarlos en la próxima reunión. Les estaré indicando cómo lo vamos a evaluar, quiénes van a tener que subirlo únicamente al grupo y quiénes lo van a subir quiénes lo van a ir a resolver a la clase. Entonces esperen, eso se los escribiré o en el grupo o en la plataforma o en ambos.